Hace varios años, el líder de jóvenes, el pastor de jóvenes de mi iglesia tuvo una genial idea y dijo, ¿por qué no? Vamos a hacer un retiro y un campamento acampando. Al aire libre, casas de campaña, toda una experiencia, además de enseñanza buenísima y de edificación para los jóvenes. Pues te cuento que yo tuve la oportunidad de estar en ese retiro que hizo mi iglesia ya hace años y yo fui a servir, a trabajar con las jóvenes, a hacer como lo que nosotros le llamamos consejero cuando los dividen en grupos. Bueno, a mí me tocó un grupo de jóvenes universitarias. Y yo nunca había tenido la experiencia de acampar porque no es algo que me gusta en lo más mínimo, no me gusta para nada acampar. Pero dije, bueno, vamos a servir al Señor, vamos a hacerlo. Un fin de semana lo pasa quien sea. Me fui a mi retiro y te cuento que a nivel de experiencia ha sido de las peores, perdóname querido pastor si tú escuchas esto ahora, pero ha sido de las peores experiencias porque no me gusta acampar, no me gusta nada de lo que eso implica. Yo recuerdo que la casa de campaña donde yo estaba y estaban las chicas con las que me tocó trabajar, se llenó de agua en la noche, llovió muchísimo, uno de los días la casa se inundó, se nos mojaron las cosas, se mojó la cama, teníamos que compartir baños y como tú sabes que es acampando, es afuera, pues los baños, de por sí los baños de los campamentos tienen ciertas características y esto pues tú lo puedes duplicar un poco más, pero bueno, el asunto es que fue una experiencia inolvidable para mí, pero yo sabía que esa no era mi casa, yo sabía que yo iba a llegar a mi casa, que yo iba a llegar a mi cama, que yo iba a volver a estar con mi esposo, eran solamente 3 días y dije pues bueno, 3 días lo pasa quien sea, yo vine aquí a servir, yo vine aquí a trabajar y yo como que el Señor me ayudó a setear mi mente en mi propósito durante esos días, pero mi mirada estaba continuamente en que ese retiro se iba a acabar. Y esa experiencia que yo tuve, siempre que veo un pasaje que está en Filipenses capítulo 3, el verso 20, siempre recuerdo esa experiencia. Y ese pasaje dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que nuestra ciudadanía es celestial, donde ansiosamente esperamos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero eso es una verdad que tú y yo como creyentes necesitamos abrazar. Y esa verdad debe impactar nuestro día a día y nuestro caminar aquí ahora. En ese retiro, el poder recordar que eso iba a terminar me ayudó a poder enfocarme en la tarea que yo tenía que hacer. Entonces, en base a mi experiencia en ese retiro y en base a las verdades de la palabra que nos enseñan que nuestra ciudadanía no es de este mundo, yo quiero compartir contigo 3 cosas que yo aprendí en ese retiro relacionadas a esta verdad de que mi ciudadanía no es de este mundo. Lo primero que aprendí es que las situaciones difíciles y todas las cosas que pasamos aquí en esta tierra van a terminar. Si nosotros somos peregrinos y extranjeros, si nuestra ciudadanía no está aquí, sino que es una celestial, eso nos habla y nos trae la esperanza de que las cosas de este mundo son pasajeras, de que nuestros sufrimientos van a terminar, de que nuestros dolores van a terminar, de que aún nuestras enfermedades van a terminar, porque ese mismo pasaje de Filipenses 3 habla de cómo nuestros cuerpos van a ser transformados también cuando nosotros lleguemos a esa ciudadanía. Entonces, el abrazar esta verdad me ayuda a mí a cobrar ánimo, a tener fuerza y recordar que las cosas y las situaciones difíciles de este mundo no van a ser para siempre. Que eso difícil que yo estaba viviendo, eso incómodo que estaba viviendo, se iba a acabar. Iba a llegar el día en el que yo iba a volver a mi hogar. Va a llegar el día en el que tú y yo vamos a ir a nuestro hogar, a nuestra ciudadanía. La segunda cosa que aprendí que me muestra esto es que como mi ciudadanía no está aquí, yo no pertenezco a este mundo, yo soy peregrina y extranjera aquí, yo no debo aferrarme a las cosas de este mundo. Pero este aferrarme no es solamente a las cosas materiales, porque cuando uno piensa en eso, uno piensa, a veces nuestra mente se va inmediatamente al dinero, nuestra mente se va inmediatamente a las posesiones. Sí, ciertamente no podemos aferrarnos a nada de este mundo, porque este mundo va a pasar y todo lo que en él hay.
pero también tiene mucho que ver con el sistema de valores de este mundo, con lo que este mundo considera valioso, con lo que este mundo enseña. Yo no debo aferrarme a nada de eso, porque eso no tiene nada que ver conmigo como creyente. Yo tengo otra ciudadanía, yo tengo otra identidad, mi lugar no está aquí y yo no debo aferrarme a absolutamente nada de este mundo. Y yo no debo encontrar mi valor en las cosas que este mundo encuentra el valor, en el dinero, en la fama, en tu labor como mamá, tu labor como esposa, en nada de lo que haces. Mi valor no está en nada de lo que este mundo puede ofrecerme, sino que hay un valor eterno, hay un valor que está más allá. Y yo recuerdo que mi ciudadanía no es de este mundo y entonces yo puedo vivir, usar todas esas cosas, disfrutar aún de esas cosas, pero de una manera que sean agradables a Dios, sabiendo que yo no me voy a llevar nada de eso cuando mi Padre me llame a mi hogar. Número 3, lo que aprendí en este retiro y la verdad de la palabra de que mi ciudadanía no es de este mundo, me ayuda a recordar también que yo estoy aquí con un propósito. Y cuando ese propósito termine, yo estoy lista para partir con el Señor. Mientras yo estaba en ese retiro, yo pude ir a servir al Señor y hacerlo con una buena actitud porque yo entendí que Dios me había llevado ahí con un propósito determinado, pero ese propósito no iba a ser eterno, ese propósito tenía un tiempo determinado y cuando terminara ya lo que yo estaba haciendo, yo estaba lista para volver a mi casa. Asimismo, tú y yo, mi querida amiga, nosotras tenemos un propósito que Dios no nos va a llevar de esta tierra hasta que Él no haya cumplido su propósito en nosotros. Entonces tú y yo, sabiendo que nos espera otra ciudadanía, una ciudadanía celestial que ya es nuestra, podemos vivir y caminar por esta tierra cumpliendo nuestro propósito, lo que sea que Dios haya diseñado para tu vida y para la mía, y hacerlo con agrado, hacerlo con gozo, pero listas para ese momento en donde el Señor decida que es tiempo de que tú y yo ya vayamos a nuestro hogar celestial. Y ojalá que como el Señor utilizó ese retiro para encarnar esa verdad de que yo no soy de este mundo, yo espero que en tu vida ocurra lo mismo, que tú puedas entender que tu ciudadanía no es de este mundo, que no te aferres a lo que está aquí, que tengas esperanza en que las situaciones difíciles van a terminar y que tú puedas cumplir tu propósito con gozo, sabiendo de que un día tu Padre te llamará a tu hogar. Recuerda darle like a este video si te fue de edificación y suscríbete al canal. Llamamos consejero cuando los dividen en grupos. Bueno, a mí me tocó un grupo de jóvenes universitarios y yo nunca había tenido la experiencia